cordial saludo por parte de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco. Hoy iniciaremos el módulo 2 sobre los fundamentos de la medición empresarial. Mi nombre es Gina Mora, bienvenidos. Esta presentación la hemos denominado Análisis, Medición y Mejora en la Era Digital. Módulo 2. Transformando datos en decisiones estratégicas para pymes. Quiero empezar esta presentación con una frase de Peter Drucker. Lo que no se mide, no se mejora. En las pymes actuales, la medición no es un lujo, es una necesidad importante y de supervivencia. Es una necesidad estratégica. Sin datos, trabajamos a ciegas, solamente con la intuición. Por ejemplo, imaginémonos que una empresa lanza una promoción. Sin datos no podemos saber si la promoción funcionó o no. ¿Por qué? Porque necesitaríamos saber cuántos clientes llegaron, si la inversión valió la pena o no. Esto nos va a permitir priorizar inversiones de alto impacto, si realmente impactó en el bolsillo de la empresa. Es por esto que la medición es muy importante para tomar decisiones. Es importante identificar de manera correcta los procesos que hacen parte de tu organización. La identificación correcta de los procesos es el primer paso hacia una medición efectiva. Cada proceso se interrelaciona entre sí y se dividen en 3 niveles: estratégicos, operativos y de soporte. Los procesos estratégicos son los que definen el rumbo de la organización. Por ejemplo, la planificación de las ventas del año. Los operativos son el corazón del negocio, los que crean valor para el cliente. Por ejemplo, la satisfacción, la fabricación de un producto, la entrega de un servicio. Y los de soporte son los que permiten que todo funcione, el funcionamiento eficiente de esos procesos operativos. Por ejemplo, infraestructura, mantenimiento, contabilidad. Cada proceso define unas entradas, unas actividades, unas salidas y unos resultados. Pero para entender realmente la medición en una pyme, necesitamos visualizar el ecosistema completo, el ecosistema digital. ¿Cómo podemos integrar las áreas para tener una mejor visibilidad del recorrido de un cliente? La transformación digital no ocurre en un solo proceso, sino ocurre cuando las áreas se integran. Por ejemplo, aquí vemos 3 componentes. Primero, la venta digital es el punto donde ocurre la transacción, donde el cliente hace la gestión del carrito de compra, el procesamiento de pagos y de pedidos. Aquí se generan unos indicadores como por ejemplo la tasa de conversión, el valor de promedio de compra, los clientes que abandonan los carritos. Si no medimos esta etapa, no sabemos dónde estamos perdiendo oportunidades. También tenemos la atención al cliente. En el entorno digital, el cliente espera una inmediatez. Por eso hablamos de un soporte multicanal. Aquí el cliente espera una respuesta automática que le dé respuesta a sus peticiones, la gestión de tickets, la medición de satisfacción en tiempo real. Aquí qué información y aquí qué podemos medir: el tiempo de respuesta, el nivel de satisfacción, la tasa de resolución en un primer contacto. Esta información ya no se puede revisar cada mes, se puede revisar continuamente en cualquier parte del proceso. Finalmente están las campañas de marketing, donde se diseñan las estrategias digitales, se segmentan las audiencias, se automatizan los mensajes, se revisa cuál es el canal donde el cliente más le gusta comprar. Esta información nos la da esta parte del proceso. Es por eso que es importante entender que las áreas no deben trabajar de manera aislada, deben trabajar integradas
de manera que puedan visualizar en cualquier parte del punto el recorrido del cliente. Una vez ya entendemos este ecosistema digital, necesitamos también comprender cómo ha evolucionado la medición empresarial. Anteriormente teníamos unos indicadores tradicionales y pues los hemos manejado por mucho tiempo, en donde estos indicadores tienen un enfoque muy retrospectivo. Estos indicadores nos dicen lo que ya pasó. Sin embargo, por ejemplo, utilidades del mes anterior, utilidades del último trimestre, el retorno de la inversión, que son muy importantes y son fundamentales porque nos dan esa estabilidad financiera. Pero tienen una limitación. No nos muestran el resultado en tiempo real, ni el comportamiento en tiempo real. Con la transformación digital hablamos de KPI digitales, indicadores de desempeño que nos permitan tener un enfoque prospectivo, que nos permitan monitorear las tendencias, los comportamientos y que no solo nos diga qué estamos vendiendo, cuánto vendimos, sino también que nos permita dar respuesta a otras preguntas como las tendencias, comportamiento que están ocurriendo. Es por eso que estos datos son más granulares o detallados, a los cuales les podemos hacer ese seguimiento continuo. Esto permite actuar en la inmediatez, tener acción inmediata y poder identificar esas tendencias. Una conclusión importante en este tema y en este punto es que no se trata de reemplazar estos indicadores tradicionales, sino de poder integrarlos y combinarlos. Los indicadores tradicionales nos dan una solidez financiera, pero los KPI digitales nos dan una agilidad operativa. Es decir, una pyme inteligente debe combinar la solidez de los indicadores tradicionales más la velocidad de los KPI digitales. Después de entender todo esto de los indicadores, llegamos a un punto muy importante y fundamental que son los datos y cómo los datos son un activo fundamental y estratégico en las organizaciones. Tradicionalmente las empresas los veían con simplemente un registro administrativo. Hoy los datos, como ya le hemos venido comentando, generan esa ventaja competitiva. Cuando una pyme gestiona correctamente sus datos, logra 4 cosas fundamentales. Primero, la inteligencia de mercado. Entender esos comportamientos, patrones de compra, reconocer segmentos. Segundo, personalización. No se trata de vender lo mismo, se trata de ofrecer una propuesta distinta al cliente. Es saber qué está pensando el cliente, qué pasa por la cabeza del cliente. Tercero, motor de innovación. Los datos muestran oportunidades que antes de pronto no eran visibles y generan predicciones como cuarto punto. Nos podemos anticipar a las demandas, prever tendencias, reducir la incertidumbre. Es por eso que para que los datos sean realmente ese activo estratégico, deben de pasar por un proceso estructurado. Primero recopilamos la información a través de los sistemas automatizados que tenemos en cada punto de ese ecosistema digital. Segundo, procesamos la información. Limpiamos, organizamos y estructuramos los datos, porque unos datos desordenados generan decisiones equivocadas. Analizamos, extraemos insights, es decir, esos hallazgos que nos expliquen qué está ocurriendo, aquellos aspectos claves. Y finalmente, y lo más importante, es tomamos decisiones basadas en estas evidencias. Aquí el mensaje clave es, para la pyme es, no se
mantiene o no es estratega la que tenga más datos, sino quien mejor los usa. No solamente dejar que la tecnología actúe sola, sino actuar con ella para que esos datos se conviertan en decisiones estratégicas. Es por eso que vemos lo que realmente pasa cuando una pyme trabaja con unos datos organizados y unos datos estratégicos. Primero, visibilidad en tiempo real. Cuando contamos con indicadores digitales, podemos detectar problemas, oportunidades, sin esperar el cierre de mes. Segundo, los datos nos permiten hacer una segmentación precisa, diseñar estrategias personalizadas para grupos específicos. Entender esos comportamientos y esas necesidades y patrones de los clientes. Tercero, análisis predictivo. Aquí ocurre un cambio importante. Las empresas dejan de ser reactivas a ser proactivas. Entonces, con base en datos históricos y tendencias, podemos anticiparnos a escenarios, prever demandas y reducir riesgos importantes. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Ganamos un impacto tangible en el negocio, un crecimiento sostenible, una eficiencia operativa que se puede ver entre un 25 y un 40% en ahorros de tiempo, costos, una precisión estratégica en la organización, reducir riesgos en inversiones de marketing que quizás no puedan funcionar, una alineación organizacional, transparencia en las metas, que todo el equipo se comprometa a trabajar para el crecimiento de la organización. Para eso se ha definido una hoja de ruta, es decir, cómo empezamos mañana mismo a implementar en tu pyme esta parte de la medición. Primero, mapea tu proceso, de 3 a 5 procesos críticos en tu área. Selecciona métricas de 2 a 3 indicadores claves de desempeño, accionables. Configurar un tablero sencillo que nos permita ver y hacer trazabilidad en tiempo real. Y lo más importante es establecer reuniones, rituales para revisar estos números y decidir qué oportunidades de mejora tengo. Es importante comenzar pequeño, consistentemente, medir cosas que no nos hagan abandonar al mes siguiente lo que hemos avanzado. La medición es un viaje continuo hacia ese proceso de excelencia que todos queremos. Una pequeña empresa que empieza de pronto solo midiendo los tiempos de entrega, la satisfacción del cliente, en pocas semanas se pueden ir viendo mejoras reales. Y para finalizar, la medición es la base de la transformación digital. Realmente los invito a aplicar estos fundamentos en las empresas y descubrir cómo esa transformación permite tomar decisiones más inteligentes y que nos permitan tener más decisiones estratégicas. Entonces, muchas gracias por su atención y nos seguiremos viendo en el desarrollo de este curso. Muchas gracias.